Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy el profe Lautaro y hace un montón de tiempo que no vengo acá en este canal. Los últimos videos que hice fueron los del diccionario filosófico, pero estos videos, primero también los videos de introducción a la filosofía, también los tengo abandonados, pero también estos de que estamos hablando sobre estos videos en los que estamos hablando sobre el libro de Carpio, Principios de Filosofía, que yo, como ya les conté en otro video, lo tengo destruido, lo tengo en un montón de partes, de tanto revisarlo, leerlo, etcétera. Es un manual que está buenísimo. Los tengo abandonados con estos videos, así que les pido perdón. Sé que hay un montón de comentarios por ahí en el canal pidiendo que vuelva a subir este tipo de videos, pero bueno, por una cosa o por la otra, muy precisa mi explicación, ¿no es cierto? No puedo llegar a grabarlos, así que les pido disculpas. Y bueno, vamos a intentar filmar este video si nada ocurre. Datos previos, cosas previas que tienen que saber. Este es el cuarto video ya que hacemos de esta serie. Antes que nada, saben que estamos en YouTube. Sirve mucho que se suscriban si no lo hicieron todavía. Si te ponen un me gusta al video, eso funciona para que YouTube dice, a la gente le gusta este video, entonces lo voy a mostrar más. Para eso funcionan los me gustas en YouTube y en general en los algoritmos. Y nada, cualquier comentario o duda que tengan lo pueden dejar abajo en los comentarios. Creo que nada más por el momento. Así cuestiones previas. Les voy a dejar abajo en la descripción los momentos exactos en los que empiezo a hablar sobre las distintas partes del capítulo 4, que se llama El descubrimiento del concepto. A ver si se ve, ahí no se ve nada por la luz. Bueno, se llama El descubrimiento del concepto Sócrates. O sea, spoiler alert, Sócrates descubre, entre comillas, ¿no es cierto? Digo mucho no es cierto, les pido disculpas por eso. Dice mucho, Sócrates descubre, entre comillas, el concepto, ¿sí? En filosofía, por ejemplo, Deleuze y Guattari dicen que la filosofía es el arte de crear conceptos. ¿Y quién fue el primero que habló o que buscó una conceptualización de la realidad? Fue Sócrates. Así que bueno, vamos a empezar directamente con el primer capítulo, mejor dicho, la primera parte del capítulo 4. El capítulo 4 se llama Descubrimiento del concepto Sócrates y la primera parte se llama El momento histórico. En el capítulo anterior, Carpio había hablado de un concepto que era la crítica universal, es decir, que la filosofía es una crítica universal. Y empieza en la primera parte del capítulo sobre Sócrates diciendo Carpio que para entender mejor esto de la crítica universal conviene detenerse en un filósofo que la ejerció de un modo ejemplar, o sea, Sócrates. Entonces, para ello dice que es oportuno empezar hablando de algunas características de la época en la que vivió, o sea, el siglo V antes de Cristo, el siglo B corta antes de Cristo, el siglo de la paz. No, mentira, bueno, pero por el símbolo de la, bueno, no importa, chiste malo. Dice datos históricos, biográficos. Dice que Sócrates nació en Atenas en el año 470 o 69 a.C. y también murió en Atenas en el año 399. Vivió, dice Carpio, los dos últimos tercios del siglo V, la época más espléndida de la historia de su ciudad natal y de toda la antigua Grecia, el llamado siglo de Pericles, en honor al célebre político que convirtió a Atenas en un centro de un gran imperio e impulsó su extraordinaria cultura. Esto es importante porque la época de Sócrates es una época estudiada por los historiadores. Es una época más allá de la filosofía, ¿no? Es una época célebre a nivel político. Se dice que Pericles fue uno de los precursores o de los inventores de la famosa democracia. Y ahora vamos a ver algunos detalles que ayudaron
a que Sócrates haya existido y a que yo esté haciendo estos videos porque gracias a Pericles, mejor dicho, gracias a ese contexto sociocultural que había en Atenas en esa época, fue posible que nazca la filosofía, o como dice Néstor Cordero, que la filosofía fuera, o sea, inventada. Pero después dice que Sócrates no solamente fue testigo del esplendor de Atenas, sino también de su decadencia y del paso de la supremacía griega a manos de los espartanos. Es decir, Sócrates vivió en una época política, o mejor dicho, en una época en la que la política estaba muy activa, donde había muchos cambios sociales, donde Atenas por un momento fue como la, digámoslo así fácilmente, la mejor ciudad del mundo, ponele, y después entró en decadencia. Después dice Carpio que las diversas contingencias sociales y políticas de la época se pueden sintetizar diciendo que, en primer lugar, gracias a Pericles, y esto es importantísimo, se produce el ascenso de todos los ciudadanos al poder. El ascenso de todos los ciudadanos al poder. ¿Les suena conocido esto? Es decir, el desarrollo de todas las posibilidades del régimen democrático, inclusive con el establecimiento del sorteo para la provisión de magistraturas. En la democracia en aquella época se sorteaban a los representantes del pueblo. Debe recordarse, sigue diciendo Carpio, que se trataba, a diferencia de las democracias modernas de carácter representativo, de una democracia directa. Y esto es importante también para hacer la comparación contextual entre aquella época y la nuestra. Había una democracia directa. En la democracia directa eran los propios ciudadanos y no los representantes, como en nuestras sociedades, quienes intervenían en el manejo de la cosa pública, o sea, la asamblea del pueblo. Y en segundo lugar, que esa democracia deriva hacia la demagogia en algunos casos o hacia la tiranía en otros. Tales circunstancias corren paralelas con el cambio que entonces se registra en los intereses filosóficos, dice Adolfo Carpio. Esto de la democracia directa lo digo porque, le doy énfasis porque en aquella época las ciudades, las polis griegas, tenían aproximadamente 5.000 ciudadanos. Entonces era mucho más fácil reunirse todos en una plaza pública, en el ágora, y levantar la mano y decir: yo estoy de acuerdo con esta ley, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esta, etc. Entonces era mucho más fácil participar en política. Ojo, ciudadanos eran hombres con poder económico, las mujeres no podían participar de la vida política, la vida partidaria, los esclavos y los niños ni hablar. Entonces era un contexto muy machista, muy patriarcal, mucho peor que ahora. Bien, eso más o menos dice Carpio sobre el contexto. Vamos a pasar a la parte 2, que habla sobre los sofistas, unos personajes muy interesantes y muy importantes de la época de Sócrates. Carpio comienza esta segunda parte diciendo que los filósofos griegos, los primeros filósofos griegos, los famosos filósofos de la naturaleza, los filósofos presocráticos, los físicos, son todos lo mismo, tengo videos en el canal hablando sobre esto, pertenecen a una especie de primer periodo de la filosofía que se llama el periodo cosmológico, donde las preocupaciones filosóficas eran relativas al cosmos, es decir, a la naturaleza, ¿sí? A cómo se ordenaba toda la naturaleza conocida y de dónde surgía todo el mundo que conocemos. Pero después dice que más o menos en el siglo V toman mayor relieve las cuestiones referentes al hombre, al ser humano, a su conducta y el Estado, o sea, cuestiones más políticas, más sociales. La filosofía se ocupa de eso. Entonces dice Carpio que de ahí se puede hablar de un periodo antropológico, donde el ser humano es el centro de la preocupación filosófica. Esto abarca, dice Carpio, la segunda mitad del siglo V, y las figuras principales son los sofistas, de los que vamos a hablar ahora, y Sócrates, de los que vamos a hablar durante todo el resto del video. Después dice un parrafito que me parece interesante, voy a ir leyendo y comentando algunas partes,
dice Carpio que la participación de los ciudadanos en el gobierno llega en esta época al máximo desarrollo. Cada vez más gente interviene en las asambleas y en los tribunales. Estas tareas antes estaban reservadas solamente para la aristocracia. Pero ahora el número de personas que intervienen en las cuestiones políticas crece cada vez más. Y los recién llegados a la política, y esto es importante, sienten la necesidad de prepararse. Quieren aprender a ser políticos, digamos. Quieren aprender a hablar en público. Quieren aprender a convencer a la gente que los escucha en la asamblea. Bien, desean adquirir, dice Carpio, los instrumentos necesarios para que su actuación en público sea eficaz. Piensen en esa época, vean películas que hablan sobre algunos fragmentos que hablan o que muestran cómo era la política de aquella época, o piensen cómo son las asambleas hoy en día de algún sindicato, de alguna agrupación política que hay 2.000, 3.000, 5.000 personas o menos, todos juntos hablando. En esa época así se gobernaba la ciudad, Atenas. Entonces, las personas, los jóvenes políticos que querían aprender a hablar y a convencer a los demás, necesitaban formarse. ¿Para qué? Para poder levantar la mano en la asamblea y que su discurso conmueva, que su discurso pueda ser atrapante o interesante o estar bien escrito, bien dicho para quienes lo escuchan. Entonces dice Carpio, por lo tanto buscan, por una parte, información, o sea, cultura general que los capacite para enfrentarse con los problemas de los que ahora tendrán que ocuparse, y por otra parte necesitan también un instrumento con el cual persuadir a quienes los escuchen, un arte que les permita expresarse con elegancia y discutir, convencer y ganar las controversias, es decir, el arte de la retórica u oratoria. Dice Carpio que los encargados de transmitir este saber, este conocimiento, esto es importante por lo que vamos a decir ahora, se los conoce como sofistas. O sea, los encargados de transmitir ese saber, ese conocimiento de la oratoria y la retórica y el arte de la persuasión, eran los sofistas. La palabra sofista proviene del griego sophos. Sophos significaba sabio. Entonces los sofistas eran los sabios, eran los que sabían, los que podían transmitir el saber a los demás. Y por esto se van a pelear con Sócrates, a pelear filosóficamente y, ¿por qué no?, también existencialmente podemos pensar. Después dice Carpio que hoy en día el término sofista tiene un sentido peyorativo, porque se lo llama sofista hoy en día a las personas que son como discutidores, a los que tratan de hacer valer malas razones y no las buenas, a las personas que solamente intentan ganar una conversación o una discusión. Y sí, esto eran los sofistas en esa época. Pero quiere rescatar Carpio que en esa época eran como los profesores, eran maestros ambulantes, los sofistas, que iban de ciudad en ciudad enseñando, y esto es importante por la enemistad con Sócrates y con Platón, cobraban mucha plata por sus lecciones, y en algunos casos los sofistas cobraban sumas muy elevadas. Dice Carpio, obviamente a Sócrates lo ponía loco, porque, no sé si lo ponía loco realmente, pero filosóficamente no le gustaba, porque Sócrates era una persona que despreciaba lo material. Él era muy austero, vivía con muy poco, no le interesaba las cuestiones materiales. Entonces había una gente que decía que eran sabios y que cobraban plata por transmitir esa sabiduría. Entonces, para Sócrates, o para la transmisión que nosotros heredamos de la tradición socrática que nosotros heredamos, los sofistas eran una especie de chantas, de estafadores. Pero bueno, lo que dice Carpio es que en general no fueron más que meros profesionales de la educación. No se ocuparon de la investigación, fuese esta científica o filosófica. En tal sentido, la finalidad de los sofistas era bien limitada:
responder a las necesidades educativas de la época. Había gente que quería aprender cuestiones relacionadas a la política, a cómo hablar en público y a cómo convencer, y los sofistas decían: vení para acá que yo te enseño, pero primero pagame, pagame mucha plata. Bien, eso sí en rasgos generales sobre los sofistas. Después dice Carpio que la mayor parte de los sofistas no fueron más que simples profesores, pero hubo algunos que alcanzaron verdadera jerarquía de filósofos, sobre todo dos: Protágoras y Gorgias. De Protágoras conocemos su frase más famosa, que es la siguiente. Decía Protágoras que el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Esto era el principio conocido como el homo mensura. Lo repito, para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El ser humano, cada ser humano, es la medida de todas las cosas. Yo soy la medida de lo que existe y de lo que no existe, de lo que está bien y de lo que está mal. En otras palabras, dice Carpio, no hay validez objetiva. Todo el conocimiento queda reducido al conocimiento del sujeto, al valor que le dé cada sujeto. Todo es relativo al sujeto, dice Carpio. Una cosa va a ser verdadera, justa o buena o bella al que le parece que esto es así, y va a ser falsa para el que diga que no es así. Entonces, cada persona tiene su propia verdad, pensaba Protágoras, y esto significa el principio que postuló Protágoras, el famoso homo mensura, el hombre como medida de todas las cosas. Por otro lado, otro sofista que tiene un pensamiento, planteó unas ideas bastante flasheras, un poco locas, era Gorgias. Su pensamiento se puede resumir en 3 principios relacionados o concatenados, dice Carpio, entre sí. El primer principio es que nada existe, dice Gorgias. Nada existe. Segundo principio: si algo existiese, el ser humano no lo podría conocer. El tercer principio dice: y si se lo pudiese conocer, si algo existiese y si se lo pudiera conocer, ese conocimiento sería inexplicable e incomunicable a los demás. Entonces, de acuerdo a esto, Carpio dice que Gorgias era un filósofo, más que sofista, o sea, Gorgias era un filósofo nihilista, escéptico y relativista. Nihilista porque dice que nada existe. Escéptico porque dice: no sé si es posible conocer algo. El escepticismo es aquel que duda de la posibilidad del conocimiento. Y relativo porque dice que es imposible dar a conocer. Si yo conozco algo, es imposible dar a conocer exactamente igual lo que yo transmito. O sea, Gorgias, de acuerdo a mi interpretación personal, lo que intentaba hacer era decir, a través de estos 3 principios, que el conocimiento es imposible. Conocer tal cual como es una cosa es imposible. Y si yo llego a conocer algo, o creo conocer algo, y se lo transmito a otra persona y le digo: mira, tal cosa es así, la otra persona lo va a captar de acuerdo a su propia medida. Por lo tanto, es imposible el contacto directo en relación al conocimiento entre 2 o más personas. Por eso es relativista. Y esta concepción filosófica le daba pie, o sea, le ayudaba a poder ejercer su trabajo de sofista. Porque si todo es relativo, entonces puedo enseñarle Gorgias a un joven que quiera ser político cómo subirse al estrado y hablar y convencer a las masas de que lo que él está diciendo es la verdad más verdadera. Es lo mejor que le puede suceder a la sociedad en la que vive. Y después dice algo que me parece interesante, que dice
que es clave también para pensarlo en contraposición con Sócrates. Carpio dice, de acuerdo a los sofistas, que no les interesaba tanto la verdad de lo demostrado o de lo afirmado, sino que lo que le interesaba a los sofistas era la manera de embellecer los discursos y de hacer triunfar una tesis cualquiera, independientemente de su valor intrínseco. O sea, a los sofistas, lo que está diciendo Carpio, es que a los sofistas no les interesa la verdad. No les interesa conocer qué es lo bueno. No les interesa conocer qué es lo bello, qué es lo justo. Sino que a los sofistas lo que les interesa es hacer que mi discurso pueda convencerte a vos. Y esto lo vamos a contraponer con lo que dice el filósofo o profesor de filosofía Néstor Luis Cordero. Si les interesa a los sofistas, les recomiendo mucho este libro que se llama La invención de la filosofía, porque muestra otra visión sobre los sofistas. Y lo que dice Cordero sobre los sofistas es que no le interesa la verdad, sino que para los sofistas la verdad es creada por cada ser humano. Es más, dice, y leo un fragmentito de este libro de Cordero, dice Néstor Cordero: el discurso nada tiene que ver con la verdad, o si se prefiere, el discurso crea performativamente su propia verdad. Hay tantas verdades como discursiadores, o sea, no hay una verdad absoluta. Les comento esto porque me parece interesante otra visión sobre los sofistas, que Carpio dice, no, a los sofistas no les interesa la verdad. Y lo que dice Cordero es, ojo, no es que no les interesa la verdad, sino que a través del discurso podemos crear nuestra propia verdad. Y eso me hace explotar la cabeza. Bien, creo que ya dijimos mucho sobre los sofistas. Vamos a pasar ahora a la parte número 3, que es la figura de Sócrates. A la hora de hablar sobre la figura de Sócrates, lo que dice Carpio es que Sócrates es una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la historia. Fíjense si no fue una persona o una figura importante. Dice Carpio, sea positivo o negativo el juicio sobre el que él recaiga, de cualquier manera es imposible desconocer su importancia. Tan es así que hasta se lo ha comparado con Jesús, con Jesucristo, porque así como a partir de Cristo la historia experimenta un profundo cambio, de manera semejante, Sócrates significa un decisivo codo de su discurso. La comparación sigue, pero vamos a saltar un poquito más adelante, y dice Carpio que Sócrates representa la reacción contra el relativismo y el subjetivismo sofísticos. Mientras los sofistas decían que la verdad es relativa y que cada persona tiene su propia verdad, Sócrates va a decir, no, para un segundito, porque la verdad es una y la tarea de cada uno de nosotros es desvelarla, descubrirla, conocerla, encontrar esa verdad que habita en nosotros, pero que es universal. Existe un solo concepto de bueno, existe un solo concepto de belleza. Por eso la invención o el descubrimiento del concepto se llama el capítulo. Después Platón va a tomar esta idea de Sócrates y va a decir, bueno, ¿se acuerda de lo que decía mi maestro Sócrates? Cuando Sócrates hablaba de el concepto, la única idea de belleza o de justicia, por ejemplo, está en el mundo de las ideas, va a decir Platón. Entonces fíjense la influencia que tuvo Sócrates, al menos en su maestro. Leo un parrafito sobre esto de la reacción contra el relativismo y el subjetivismo. Dice Carpio, singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción, fue a la vez capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento, al sostener que la virtud es conocimiento
y el vicio es ignorancia. Sócrates tenía una idea que decía que las personas que actúan mal lo hacen mal algo por ignorancia del bien. Entonces, para poder ser virtuoso, para poder actuar bien, uno tiene que fortalecer su capacidad cognoscitiva, su capacidad de conocer o de conocer. Y principalmente, dice Carpio, en una época en que todos creen saberlo todo, o poder enseñarlo todo y discutirlo todo en pro o en contra indistintamente, sin importarles la verdad o la justicia de lo que dicen, dice Carpio, sugestiva coincidencia con nuestro propio tiempo, Sócrates proclama como su bandera, Sócrates proclama su propia ignorancia. Cuando tenemos a los sofistas que dicen, nosotros sabemos, somos sabios, somos sofistas y te podemos enseñar determinada cosa, Sócrates va a decir, lo único que yo sé es que no sé nada. Él llega a esta conclusión porque un amigo suyo, llamado Querefonte, fue al oráculo del dios Apolo, que quedaba en Delfos, una ciudad cercana a Atenas. Dice Carpio, cuenta que Apolo era el más venerado entre todos los oráculos de Grecia, al que habían consultado siempre y seguirían consultando los griegos en los momentos difíciles de su historia. Querefonte, ¿qué le fue a preguntar al oráculo? Querefonte le fue a preguntar al oráculo quién era el más sabio, y el oráculo respondió, el más sabio de los hombres es Sócrates. Quedaron todos como locos. Y Sócrates dice, yo el más sabio, ¿cómo voy a ser yo el más sabio si yo no sé nada? Si hay un montón de cosas que yo desconozco, hay un montón de gente por allá que sabe mucho más que yo. Entonces, cuando Sócrates se entera, dice Carpio, se queda perplejo, porque no reconoce en sí mismo ninguna sabiduría, en el sentido corriente de la palabra, si entendemos que ser consciente es saber un montón de cosas. Entonces, Sócrates acá dice, bueno, el Dios es sabio y no se puede equivocar. Entonces, vamos a emprender un camino, un proceso de conocimiento a través del diálogo, y le vamos a preguntar a políticos, a poetas y artesanos a ver si son sabios en sus tareas. Entonces, Sócrates se propone interrogar a todos aquellos que pasan por sabios, o sea, que dicen ser sabios de alguna forma. Entonces, primero va hacia los políticos, que, como ocurre en nuestros días, suelen sostener que lo saben todo y que se ofrecen para resolver todo tipo de problemas. Y Sócrates les pregunta algo que se supone que los políticos deberían conocer muy bien, que es la justicia. Ya que, dice Carpio, el propósito fundamental de todo gobierno debería ser primordialmente lograr un Estado justo. Pero, sometidos al interrogatorio, dice Carpio, pronto resulta que le responden mal o que los políticos no saben en absoluto responder a la pregunta ¿qué es la justicia? Entonces dice, bueno, los políticos no son más sabios que yo, no son sabios al menos. Después va a interrogar a los poetas. Y dice Carpio que Sócrates observa que los poemas de los poetas suelen decir cosas maravillosas, muy profundas, cosas hermosas, pero sin embargo son incapaces de poder explicar, bueno, ¿qué quisiste decir con esto? Y los poetas dicen, bueno, no sé, qué sé yo. Por último, interroga a los artesanos, ya que los políticos y los poetas no pudieron demostrar su sabiduría, o al menos de acuerdo a la vara que impuso Sócrates. Entonces va hacia los artesanos, zapateros, herreros, constructores de navíos, etc. Y dice algo interesante. Sócrates dice, bueno, estos sí tienen un saber positivo. Sí saben fabricar cosas útiles y saben poder explicar qué es lo que hace un zapatero cuando, por ejemplo, arregla una sandalia o un zapato. Lo malo, cuenta Carpio, es que por conocer todo lo referente a su oficio,
los artesanos creen saber más de lo que saben. Creen saber también sobre cosas que no son de su especialidad. Como por ejemplo, se ponen a hablar de política cuando en realidad no saben sobre política. Y entonces dice, bueno, tampoco los artesanos pueden demostrar una sabiduría superior a la mía. Entonces, ¿por qué hizo Sócrates todo esto? ¿Cuál es la conclusión a la que llega? Dice Carpio: al final de esta larga pesquisa, comprende por fin Sócrates la verdad profunda de la declaración del Dios, y esto es importantísimo. Los demás creen saber, cuando en realidad no saben ni tienen conciencia de esa ignorancia, mientras que él, Sócrates, posee esta conciencia de su ignorancia que a los demás les falta. O sea, ¿cuál es la sabiduría de Sócrates? Poder reconocer su propia ignorancia, ser consciente que sabe que no sabe, reconocer que hay un montón de cosas que no sabe, y esa es como la facultad, no, sería como lo necesario, lo primordial para emprender una investigación filosófica, poder o cualquier tipo de búsqueda del conocimiento, poder saber que uno no sabe, porque si uno va por la vida creyendo saber cosas, y bueno, estás como cerrado, ¿no? No tenés la facultad de la apertura al conocimiento. Entonces, en esto sí se reconoce sabio Sócrates, en poder saber que no sabe. Esa es la sabiduría socrática, que me parece importantísima. La sabiduría cotidiana, que nosotros cuando hablamos de sabiduría, pues, si vemos a alguien sabio, ¿por qué decimos que es sabio? Ah, este sabe un montón. Para Sócrates, lo importante no es saber un montón, ser sabio, sino que lo importante es poder reconocer y ser consciente de lo que ignoramos. Sigo leyendo a Carpio, que dice: de manera que la sabiduría de Sócrates no consiste en la posesión de determinada doctrina, no es sabio porque sepa un mayor número de cosas. Muchos, como los artesanos, poseen múltiples conocimientos que Sócrates no tiene, pero en cambio Sócrates puede afirmar con plena conciencia: solo sé que no sé nada. Y en esto consiste toda su sabiduría y su única superioridad sobre los demás. Para cerrar esta tercera parte sobre la figura de Sócrates, Carpio dice, en este sentido, Sócrates es sabio porque no pretende ingenuamente, como los demás, saber lo que no sabe. Pasamos a la cuarta parte, que es la misión de Sócrates. Imagínense a Sócrates recibiendo las palabras de su amigo Querefonte que le dijo: che, Sócrates, el dios Apolo dijo que sos el tipo más sabio de toda Atenas. Y la cara de Sócrates como: oh, ok, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, si yo realmente, después de comprobarlo, digo, bueno, está bien, soy el más sabio de todos, ¿qué hago con esta sabiduría? Entonces Sócrates dice, bueno, capaz que el dios me encaminó a cumplir determinada misión. Y dice Carpio que el origen divino del oráculo lo convence a Sócrates de que tiene que cumplir una misión. O dicho con otras palabras, el resultado del interrogatorio practicado sobre aquellos atenienses que pasaban por sabios, esto que le decíamos recién, a los políticos, a los poetas, a los artesanos, le revela a Sócrates cuál debe ser la tarea de su propia vida. Si su sabiduría se ha revelado mediante el examen practicado entre sus conciudadanos mientras los examinaba, esto significa que solamente es sabio cumpliendo esta tarea, dice Carpio. Entonces, que el dios lo llame sabio equivale a señalarle cuál es su misión, equivale a exhortarlo a que siga interrogando a sus ciudadanos. Sócrates dice, claro, mi misión consiste en interrogar a los ciudadanos que viven conmigo en la misma ciudad y hacerles preguntas, ser como un tábano, picar, molestar, haciendo preguntas, pero ¿para qué?
Sócrates llega a la conclusión, dice Carpio, de que el dios le ha encomendado precisamente esta tarea, para hacerles ver que en realidad no saben nada. El objetivo de Sócrates era, ahora me río porque me resulta bastante gracioso, ¿no? Mostrar a los demás que no saben lo que decían saber. Mostrarles a los demás su propia ignorancia, la ignorancia de los demás, ¿no es cierto? Su misión será recordarles a los hombres el carácter precario de todo saber humano y liberarlos de la ilusión de ese falso saber, llevarlos a tomar conciencia de los límites de la naturaleza humana. Me gusta cómo lo escribe Carpio. Entonces, la misión de Sócrates es demostrar, interrogar a los demás con el objetivo de mostrarles que en realidad no saben lo que dicen saber. Y en este sentido, sigue diciendo Carpio, no fue propiamente un maestro. Si por maestro se entiende a alguien que enseña una doctrina establecida y simplemente la transmite a los demás. Esa concepción del maestro bancario, si no me equivoco, que decía Paulo Freire, de que el maestro le introduce conocimiento en la cabeza al alumno, sino que por el contrario, Sócrates insiste una y mil veces en que él no sabe nada y que lo único que pretende es poner a prueba el saber que los demás dicen tener. Entonces, Sócrates no va a ir a los demás a enseñarles y a decirles, miren, ustedes tienen que saber esto, esto y esto, sino al contrario, va a ejercer una especie de tarea de purificación de los conocimientos falsos, de los conocimientos impuestos y de la falsa ilusión de creer que saben algo cuando en realidad no saben nada. O sea, re bardero Sócrates, yendo ahí por la plaza con su objetivo de decir a los demás, hey, mirá que vos no sabés nada de lo que estás diciendo. ¿Cómo no lo van a condenar a muerte? Obvio que lo van a condenar a muerte. Bueno, chiste. Convencido de su misión, sigue diciendo Carpio, Sócrates persigue sin cesar a sus conciudadanos por las plazas y los gimnasios, por calles y casas, y los interroga constantemente. Hay muchos memes de Sócrates persiguiendo a los ciudadanos de Atenas que son muy graciosos. Dice Carpio, de un modo que sin duda debió parecer molesto y cargoso y enfadoso a muchos de sus contemporáneos. Para saber, Sócrates cuando los perseguía a los ciudadanos, quería saber si llevan una vida noble y justa o no, y exigiéndoles, además, en cada caso, las razones en que se fundan para obrar tal como lo hacen, y comprobar así si se trata de verdaderas razones o solo de razones aparentes. O sea, Sócrates quería que la gente le cuente si actúan de tal modo porque tienen una concepción filosófica detrás que banca ese accionar. Y muchos no lo tenemos, ¿no es cierto? No es una cuestión muy común. Pero bueno, por eso, como decíamos en la parte anterior, Sócrates inaugura una nueva etapa de la historia de la humanidad, o al menos una nueva etapa en la historia de la filosofía, en la que el centro de importancia del accionar filosófico o de la reflexión filosófica está en poder reconocer nuestra ignorancia, o al menos reconocer cuáles son los límites de nuestro conocimiento y cuáles son esas ideas, esos pensamientos que sustentan ontológica o filosóficamente nuestras acciones, que sustentan y dan sentido a nuestra vida. Sigo leyendo. Tal actitud y la crítica constante a que sometía a las ideas y a las personas de su tiempo puede, por lo menos en buena medida, explicar el odio que sobre sí atrajo y la acusación de corromper a la juventud e introducir nuevos dioses. Estas dos acusaciones son por las que lo terminan llevando a juicio y condenándolo a muerte definitivamente. Acusación que lo lleva a la muerte. Bien. Entonces, lo que dice acá Carpio es que obvio que si el tipo va por la calle agarrando a la gente y diciéndole, a ver vos, decime qué es lo que sabés y qué es lo que no sabés, y decime por qué haces lo que haces. Poco molesto, ¿no? Banco a muerte el objetivo que tiene Sócrates, pero bueno,
quizás sus métodos sean un poquito cuestionables. Quizás no. Bien. Después, sigo leyendo. Me parece bastante importante toda esta parte de la misión de Sócrates. Tampoco es muy larga, son 2 páginas nomás. Dice Carpio que Sócrates no comunicaba ninguna doctrina a los que interrogaba. El objeto, o sea, Sócrates no le explicaba a los demás qué es lo que tenían que pensar, como un maestro tradicional o maestro bancario. Su objetivo fue diferente. Consistió en el continuo examen de los demás y en sí mismo. En la permanente incitación y requerimiento a problematizarlo todo. Fíjense si uno busca una definición de filosofía, está muy relacionado con esto. Examinarse a sí mismo, problematizarlo todo. Sigo leyendo. Considerando que lo más valioso del hombre, lo que lo define, está justo en su capacidad de preguntar. Esto me parece hermoso. Lo que define al ser humano es la capacidad de preguntar. Me encanta. De plantearse problemas, que es lo mejor que le recuerda, que es lo que mejor le recuerda a la condición humana, a diferencia del Dios, el único verdaderamente sabio y por ello libre de problemas y de preguntas. Sigo leyendo. Por todo esto, puede hablarse del carácter problematicista de su filosofar. Carácter problematicista, o sea, carácter que genera problemas, despierta problemas, ¿no? Qué problemático este chico Sócrates. ¿Dónde me quedé? Acá. Su enseñanza, o sea, la enseñanza de Sócrates, no consistía en transmitir conocimientos, sino en tratar de que sus interlocutores tomaran conciencia de los problemas y sobre todo problemas éticos, problemas referidos a la conducta, o si se quiere, problemas existenciales, o sea, referentes a la existencia de cada uno de nosotros. En resumen, y para terminar con la parte 4, Sócrates lo que quería era que la gente que hablaba con él tome conciencia de lo que conoce y lo que no conoce, tome conciencia del origen de sus reflexiones, del origen de los conceptos que guían o que orientan la vida de cada uno de nosotros, y a enseñar no tanto una doctrina, sino una actitud ante la vida. Sócrates quería enseñar una actitud filosófica ante la vida. De ahí el método filosófico de Sócrates, que es conocido como el método socrático, que es de lo que vamos a empezar a hablar ahora en la parte 5. Una de las cosas principales de las que se habla cuando se habla o se enseña, cuando se habla de Sócrates o cuando se enseña el pensamiento de Sócrates, es el método socrático. El método socrático tiene 2 partes. Una es la refutación y otra es la mayéutica. En esta parte, la parte 5 del libro de Carpio, del capítulo 4 del libro de 5, del libro... me mareé. En esta parte que vamos a hablar ahora, Carpio explica lo que es la refutación, o sea, la primera parte del método socrático. Dice Carpio, la filosofía la ejercita Sócrates con aquellos a quienes somete a examen. O sea, el filosofar de Sócrates es co-filosofar. Filosofar de a 2. O sea, filosofar en diálogo, dialogando. El filosofar socrático no es la faena de un hombre que más o menos solitario o aislado del mundo escriba en su gabinete de trabajo páginas y más páginas conteniendo sus doctrinas. Por ejemplo, Descartes en el discurso del método dice: yo estando acá junto a la estufa, encerrado en mi habitación, me pongo a pensar sobre el mundo y la realidad y me pregunto si existo, si no existo, etc. No, sino que el filosofar de Sócrates como verbo, como acción, se da en el diálogo. Por el contrario, dice Carpio, Sócrates filosofa conversando con los demás, mediante el diálogo, como especial organización de preguntas y respuestas convenientemente orientadas y en el que consiste el método socrático.
Por lo tanto, habrá que explicar en qué consiste lo propio de este método y qué fines persigue. Lo primero que dice Carpio sobre el método socrático es que hay que llamar la atención sobre una característica general del método, o mejor sobre el tono. ¿Cuál es el tono que utiliza Sócrates en el método socrático? Que es al propio tiempo un rasgo distintivo de la personalidad de Sócrates, la ironía. Para Sócrates, la ironía que usa en su método es lo que Carpio dice que significa, eironeia en griego significaba disimulo. Y en el contexto socrático, digamos, cuando se dice que Sócrates usaba el tono de la ironía en su método socrático, lo que él hacía era interrogar a los demás fingiendo ignorancia. Por ejemplo, Alaques le va a decir, eso es un ejemplo que cita Carpio, en el que yo no me voy a detener, les adelanto, pero se los comento. Sócrates le dice a Laques, vos sos un militar muy reconocido en el ejército, tenés una trayectoria de un montón de batallas importantes, tenés que saber lo que es la valentía, estuviste un montón de veces en el campo de batalla. Entonces Sócrates dice, yo no sé lo que es la valentía. Obviamente Sócrates tiene en su cabeza alguna idea sobre la valentía. Y Laques le dice, sí, obviamente Sócrates, yo sé lo que es la valentía porque estuvo en el campo de batalla, bla, 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 bla. Bien. Entonces, esto es importante. El tono que utiliza Sócrates con su método socrático es la ironía. Interrogar al otro fingiendo ignorancia. Y después, dice Carpio, el método tiene dos momentos. El primero, que es un momento negativo, que es la refutación. Y el segundo es un momento positivo, que es la mayéutica. La refutación, dice Carpio, consiste en mostrar al interrogado mediante una serie de hábiles preguntas que las opiniones que cree verdadera son en realidad falsas, contradictorias, incapaces de resistir al examen de la razón. Entonces, la refutación socrática es justamente refutar, o sea, contradecir las verdades que el otro cree saber. Es mostrarle al otro que en realidad no sabe lo que dice saber. Sigo leyendo. Sócrates se dirige, por ejemplo, a un general pidiéndole que le diga qué es la valentía. O se dirige a un pedagogo preguntándole qué es la virtud, hacia la cual toda la educación debería orientarse. O también le pregunta a un político qué es la justicia, porque la política debería empeñarse por realizar la justicia. Sócrates mismo no responde a estas preguntas, arguyendo que ignora las respuestas. Ahí está el tono, ¿no? Esto de, no, yo no sé lo que es la justicia, decime vos que sos un político y que se supone que vas a generar la justicia en nuestra ciudad. Los interrogados, la gente que es interrogada por Sócrates, dice Carpio, creen ingenuamente saber lo que se les pregunta. Si a vos te preguntan qué es la justicia, y la justicia es que esté todo en orden y que los que cometen delitos vayan presos, etcétera, ¿no? Uno tiene siempre una idea de lo que son estos conceptos, qué es lo bueno, y lo bueno es realizar acciones que mejoren la vida de los ciudadanos que tenemos cerca. Entonces, si yo le respondo eso a Sócrates, por ejemplo, Sócrates me diría, bueno, sí, pero ¿qué pasa con los ciudadanos que tenemos lejos? Por ejemplo. Entonces, ahí empieza una especie de danza de preguntas y respuestas en la que Sócrates, a través de su método, va orientando al interlocutor, al interrogado, hacia que yo, por ejemplo, que le dije, sí, ser bueno es hacer acciones que favorezcan a los que tengo cerca, me doy cuenta de que en realidad no sé lo que es ser bueno. Y entonces yo quedo como, ok, entonces no tengo idea de lo que es ser bueno. Y eso es la refutación. Sigo leyendo un poco más. Los interrogados creen ingenuamente saber lo que se les pregunta. Como por los demás, todos creemos ingenuamente saberlo. Esto es lo que les dije recién. Pero el interrogatorio al que Sócrates
los somete, pone en evidencia que se trata de un falso saber, en el que el momento en el que ellos se hacen manifiesto, Sócrates los ha refutado. Así era este muchacho del que estamos hablando. Qué guacho. Bueno. Ahora Carpio va a hacer un análisis bastante largo de un par de páginas sobre el Laques, ¿sí? Yo no me voy a detener porque si no este video va a durar 3 horas. Y mi idea es que dure, bueno, ya está durando como una hora, que dure una hora y media más o menos. Que no dure tanto, no me quiero extender al hacer todo este análisis, pero sí vamos a ir como a las conclusiones, ¿sí? Obviamente que si ustedes tienen que estudiar esto para algún profesorado, para la facultad o simplemente por gusto, lean el Laques entero, que son, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero son entre 10 y 40 páginas, o sea, es muy cortito. 10 páginas me parece poco, 40 páginas me parece que, no sé, bueno, es muy corto el Laques entero. Y es un buen diálogo para comprender el método socrático. Por eso me gusta que Carpio lo analice. Entonces cuenta Carpio que en el Laques Sócrates le pregunta a Laques, que era este general, qué es la valentía, cosa que un militar seguramente habrá de saber. Y Laques le responde: por Zeus, Sócrates, no es difícil decirlo. Si alguien queda en su puesto y enfrenta al enemigo y no huye, sabe que es valiente. O sea, ¿qué es la valentía? Para Laques, cuando viene el enemigo, quedarte en tu puesto y poder bancarte lo que te venga cuando el enemigo te ataca, ¿no? Sigue diciendo Carpio: sin duda, el soldado al que se refiere Laques es valiente, pero Sócrates observa que no se trata más que de un ejemplo, y que hay muchos otros casos de valentía diferentes, como el caso de los guerreros escitas que luchaban retrocediendo, fingían retroceder para atacar al enemigo por otro lugar. Avanzaban a caballo, lanzaban sus flechas y luego rápidamente volvían grupos y desaparecían. Entonces, a través de este ejemplo, fíjense el conocimiento de cultura general que tenía Sócrates también, le muestra a Laques que la definición o la respuesta que él dio sobre qué es la la valentía, no es suficiente. Quizás no está errada, porque obviamente Sócrates dice, sí, alguien que resiste en su puesto y que no tiene miedo es valiente. Pero ¿qué pasa si luchas retrocediendo? Entonces, Sócrates le muestra a Laques que no pudo definir bien cuál es el concepto de valentía. Por eso, repito lo que dije al principio del video, el capítulo se llama El descubrimiento del concepto. Lo que Sócrates quiere hacer es que Laques pueda explicar satisfactoriamente cuál es el concepto de valentía, cosa que en una primera instancia no puede, y para eso usa el método socrático. Leo un poquito más de esto. Y está claro también que en estos casos son ejemplos de valentía, de modo que ya hay aquí una contradicción, porque en un caso se dice que la valentía consiste en resistir a pie firme, en el otro consiste en retroceder. Entonces esa contradicción Laques la tienen que admitir, y por lo tanto lo que ha dicho es insuficiente. Me voy a saltear 2 páginas, 3 páginas para llegar a la última parte de la quinta parte, que habla sobre la refutación, para terminar con la idea de qué es la refutación. Todas las otras páginas que me salteo son el análisis y también la cita del texto de Platón, el Laques, pero bueno, ya les digo, si les interesa tienen el texto ahí para ir a buscarlo. Leo lo que dice Carpio al final como conclusión de la parte 5. Dice: estos pocos pasajes del Laques, los que él cita, bastan para hacerse una idea relativamente adecuada de la refutación. La refutación
esto es importante, la refutación se produce en cuanto el análisis muestra que las consecuencias de la tesis o definición inicialmente aceptada son absurdas o contradicen el punto de partida. La valentía, por un lado, que primeramente se había dicho que debía ser algo hermoso, resulta fea por no ser sensata. O sea, en el transcurso del diálogo, Sócrates demuestra a Laques habrá dicho que la valentía era algo hermoso y Sócrates le muestra, bueno, pero puede ser fea también la valentía. Entonces, Laques le podría haber dicho, Sócrates, bueno, pero nada de lo que yo te digo te convence. Y no, a Sócrates nada lo convencía. Es más, en los diálogos escritos por Platón, que se supone que intentan retratar realmente sucesos o diálogos socráticos, nunca se llega a una conclusión. En cambio, los diálogos platónicos de madurez y de vejez, hay una propuesta platónica sobre algunos conceptos. Esa sería como la diferencia también entre Sócrates y Platón, por ejemplo. Como que Sócrates siempre dejaba abierto, siempre decía, bueno, estamos a punto de llegar a la definición de valentía, pero mejor no, vayamos a caminar un rato, o me tengo que ir a comer a mi casa, como que siempre terminan así los diálogos como con un final abierto, podemos decir. Sigo leyendo. Por otro lado, ocurre que, si bien se había sentado que la valentía es un acto acompañado de sensatez o de inteligencia, resulta insensata, puesto que parece más valiente, en el ejemplo, un soldado que menos uso hace de su inteligencia. Hay que ver bien la cita que saqué a Carpio, pero fíjense las conclusiones a las que llega. Sigo leyendo. El procedimiento de refutación, entonces, consiste en llevar al absurdo la afirmación del interlocutor mediante una serie de conclusiones legítimas. Se pone de relieve el error o la contradicción que aquella encierra, aunque a primera vista no lo parezca. La inteligencia, la capacidad discursiva de análisis que tendría que tener Sócrates para hacer esto espontáneamente, de haber sido prácticamente casi única en el mundo y en la historia. Sócrates no comienza negando la tesis propuesta, sino admitiéndola provisionalmente, pero luego, mediante hábiles preguntas, lleva a su interlocutor a desarrollarla, a sacar sus consecuencias, lo arrastra de conclusión en conclusión hasta que se manifiesta la insostenibilidad del punto de partida, puesto que se desemboca en el absurdo o en la contradicción. A mí cambio apenitas de tema, me apasiona y me llama mucho la atención la capacidad que tienen los jóvenes que hacen, o no, algunos no tan jóvenes, que hacen freestyle, que hacen batallas de rap. La velocidad mental que tienen que tener para poder articular discursos más o menos coherentes, hay algunos que son más coherentes que otros, algunos hasta filosóficos y potentísimos. En mi otro canal, se llama Profe Lautaro, el otro canal, tengo algunos análisis de eso, logran cosas muy copadas. Entonces pienso en eso, la capacidad mental, la velocidad mental que tienen que tener, cosa que yo no tengo ni a palo, pero bueno, me parece interesante. Y Sócrates hubiera sido, a veces le digo a mis alumnos que Sócrates hubiera sido un gran freestyler, un buen rapero, un buen batallador de batallas de rap. Pero bueno, la refutación del método socrático también podía servir como catarsis, servía como catarsis. Vamos a ver eso ahora en la parte 6 de este capítulo. Entramos a la parte 6, que tiene como título La refutación como catarsis, y empieza diciendo Carpio: cuando el interrogatorio de Sócrates llega al punto en el que se hace evidente la insostenibilidad de la definición de Laques, Laques expresa de un modo muy vivo el estado de ánimo, la perplejidad y la desazón en que se encuentra.
Me imagino a Laques ahí todo triste y lloviendo y todo perrito mojado diciendo: no estoy acostumbrado a esta clase de discursos, Sócrates. En verdad me irrita verme tan incapaz de expresar lo que pienso, pues creo que tengo el pensamiento de lo que es la valentía, pero se me escapa. No sé cómo. De manera que mis palabras no pueden llegar a captarlo y a formularlo. Acá Carpio rescata esta sensación de perplejidad y de decepción. Y si aparentemente Laques era un tipo bastante honesto, bastante bueno, y se llevaba bien con Sócrates, pero imagínense que Sócrates hacía esto con gente con la que se llevaba mal, o gente que no lo quería a Sócrates. Entonces, obviamente que les iba a caer mal. Después, en otro diálogo platónico, dice Carpio, en el Menón, el personaje que da nombre a la obra expresa en cierto momento el mismo estado de ánimo en el que se encontraba Laques. Menón acaba de ser refutado y entonces observa: Sócrates, había oído decir antes de encontrarte que tú no haces otra cosa sino plantearte dudas y dificultades y hacer que los demás se lo planteen. Entonces ya era conocido Sócrates por hacer esto, por generar estos estados de ánimo o esta perplejidad en los interlocutores con los que él hablaba. Estas palabras, dice Carpio, reflejan bien lo que hemos llamado el carácter problematicista del filosofar socrático. Esto ya lo vimos al principio del video. Cuyo objeto, o sea, el objetivo de Sócrates era sembrar dudas, hacer que los demás hacer que los demás piensen, en lugar de estar convencidos y contentos de saber lo que en realidad no sabían. Y Menón, en ese diálogo, esto lo agrega Carpio, dice: si me permites una broma, Sócrates, te diré que tanto por tu aspecto como por otros respectos me pareces muy semejante a ese chato pez marino llamado Torpedo, pues entorpece súbitamente a quien se lo acerca y lo toca, y tú me parece que ahora has producido en mí algo semejante. Verdaderamente se me han entorpecido el alma y la boca, y no sé qué responderte. Pobre Menón, imagínense que lo vea Sócrates como este pez, como un pez torpedo que entorpece a los que tiene cerca. Dice Carpio al respecto: tal como Menón lo dice de manera tan plástica, la refutación socrática termina por turbar el ánimo del interrogado, que creía saber y estaba muy satisfecho de sí mismo y de su pretendida ciencia, hasta dejarlo en una situación de la cual ya no sabe qué hacer, en que no puede ni siquiera opinar, pues se encuentra como paralizado mentalmente. Pero dice Carpio, ¿qué se proponía Sócrates al conducir a los interrogados a ese estado de turbación? ¿Qué fin buscaba Sócrates con la refutación? Después dice, cosa que se creía que Sócrates buscaba ridiculizar, molestar, ofender a las personas con las que hablaba. Carpio dice que no se debe creer esto, no se debe creer que quisiese poner en ridículo las opiniones ajenas o burlarse de aquellos con quienes discutía. En muchos casos dice que el procedimiento envuelve una buena dosis de ironía, pero de todas maneras no se trata de un juego intelectual ni de una burla, en palabras de Carpio al menos. Por el contrario, y a pesar del humor con la que lleva a cabo Sócrates, hombre que conoce todas las debilidades humanas y las comprende, y acá vamos a lo importante, la refutación es una actividad perfectamente seria. Más aún, se trata de una actividad no solo lógica o gnoseológica, sino primordialmente moral. O sea, la refutación es una actividad moral, pues la meta que la refutación persigue es la purificación, por eso la catarsis, la purificación o la purga que libra al alma de las ideas o las nociones erróneas. Para Sócrates, la ignorancia y el error equivalen al vicio, a la maldad. Solo se puede ser malo por ignorancia. Esto es lo que les decía al principio del video. Porque quien conoce el bien no puede sino obrar bien. Por lo tanto, quitarle a alguien las ideas erróneas equivale a una especie de purificación moral. Entonces, la refutación es una catarsis porque limpia, porque purga, porque hace que el interrogado elimine de sí mismo las respuestas que creía saber y que eran falsas, según Sócrates, ¿no es cierto?
Pero bueno, esto es importante. La refutación sirve como catarsis, como una purificación, como una limpieza del alma de las opiniones falsas. Sigo leyendo a Carpio, que dice: quien tiene el alma llena de errores, vale decir, quien tiene su espíritu contaminado por nociones falsas, no está en condiciones de admitir el verdadero conocimiento, para poder asimilar adecuadamente la verdad. Es preciso que previamente se le hayan quitado los errores, que se haya liberado, purificado o purgado el alma, que se le haya sometido a la catarsis. O sea, para poder conocer verdaderamente una cuestión, algo, o para poder llegar al conocimiento del concepto, diría Sócrates, es necesario que antes te limpies, te purgues, hagas la catarsis de los malos conocimientos o de los conocimientos imperfectos. Para eso sirve la refutación. En el diálogo mencionado dice Sócrates lo siguiente, en el Sofista: en efecto, los que purgan a los interrogados, es decir, los filósofos, están de acuerdo con los médicos del cuerpo en que éste no puede obtener provecho ninguno del alimento que ingiere hasta que no haya eliminado todos los obstáculos internos. La refutación sirve para hacer que el interrogado elimine los obstáculos internos que le impiden conocer la verdad, que le impiden continuar ese camino hacia el conocimiento del concepto. Más adelante dice Carpio: de manera semejante a lo que ocurre con el cuerpo sucede con el espíritu. Según Sócrates, mientras esté infectado de errores, mal podrá aprovechar las enseñanzas por mejores que éstas sean. Entonces, para poder aprender algo bueno, algo que le haga bien a nuestro cuerpo y a nuestra mente, tenemos que limpiarnos antes de los conocimientos malos que tenemos, de los errores de los cuales estamos infectados, en teoría, ¿no? Se hace preciso entonces purgarlo, purificarlo de las falsas opiniones, que no son sino obstáculos para el verdadero saber. La refutación hace, pues, que el refutado se llene de vergüenza por su falso saber, pobre, y reconozca los límites de sí mismo. Solo merced a este proceso catártico de resonancia, no solo médica, sino también religiosa, puede colocarse al hombre en el camino que le conduzca al verdadero conocimiento. Eso es lo que les decía recién. Tan solo el reconocimiento de la propia ignorancia puede constituir el principio o el punto de partida del saber realmente válido. Lo mismo que dice Carpio lo dije yo hace un minuto. Repito, porque es importante. Tan solo el reconocimiento de la propia ignorancia, haberse limpiado de los falsos conocimientos, puede constituir el principio o el punto de partida del saber realmente válido. Vamos a pasar ahora al segundo momento del método socrático, que es esta palabra difícil, que es la mayéutica. Antes de hablar sobre qué es la mayéutica, vamos a tener que definirla o compararla con la actividad a la que hace referencia. La mayéutica es el arte de partear, el arte de dar a luz, de ayudar a dar a luz a nuevas personas. En el Teeteto, un libro de Platón, en el que obviamente Sócrates es protagonista, Sócrates recuerda que su madre, Fenareta, era partera, y Sócrates dice que él se ocupa también del arte obstétrico. Él decía: yo soy como mi mamá. Solo que el arte de Sócrates se ocupa de hombres, machismo alert, y no a las mujeres, y se relaciona con sus almas y no con sus cuerpos. Porque así como la comadrona ayuda a dar a luz, pero ella misma no da luz, del mismo modo, el arte de Sócrates consiste no en proporcionar el mismo conocimientos, sino en ayudar al alma de los interrogados a dar a luz los conocimientos de que están grávidas. En resumen, la mayéutica es el arte de ayudar a dar a luz nuevos conocimientos. Sócrates, una vez que hizo el proceso de refutación con el interrogado y le mostró al otro que lo que decía saber en realidad no era un conocimiento válido,
lo ayuda a través de preguntas también a que pueda dar a luz sus propios conocimientos. Leo a Carpio, dice: insiste Sócrates de continuo en que toda su labor consiste en solo ayudar o guiar. Por eso me parece interesante esta figura del maestro, no como el que le deposita conocimientos a los demás, sino el que guía, el que acompaña al discípulo. O sea, la labor de Sócrates consiste en ayudar o guiar al discípulo y no en transmitirle información. Leo un poco más adelante. Dice Carpio: la verdadera ciencia, entonces, el conocimiento en el sentido superior de la palabra, es el saber que cada uno encuentra por sí mismo, de manera tal que al maestro no le corresponde otra tarea sino la de servir de guía al discípulo. Esto es lo que les decía. El verdadero saber no se aprende en los libros ni se impone desde afuera, sino que representa un hallazgo eminentemente personal. Por eso es por lo que se suelen llamarse, por eso, siguiendo las huellas de su maestro, los diálogos de Platón no terminan, los socráticos, esto es lo que te decía recién, no terminan propiamente como ocurre por ejemplo con el Laques. Ahí se plantea el problema de qué es la valentía, pero esa pregunta no se responde, esto es lo que les decía hace un rato. Se discuten y se critican distintas soluciones posibles, pero por último el diálogo concluye, los interlocutores se despiden, y parece que no se ha llegado a nada, porque la definición buscada no se ha hallado. Pero es que esta no interesaba tanto como más bien lograr que el lector pensase por su cuenta. O sea, a Sócrates lo que le interesaba era ese proceso de búsqueda del concepto. No tanto dar con el concepto, porque capaz que si alguien venía y le traía un concepto ya cerrado y definido, Sócrates le hubiera hecho preguntas igual, hubiera tratado de refutarlo igual. Después dice: así como la refutación ha liberado al alma de todos los falsos conocimientos, esto sería como el resumen del método socrático, la mayéutica trata de que el propio interrogado, guiado por Sócrates, encuentre la respuesta en su propio interior, podemos decir. Al final, el último parrafito me parece interesante. Carpio dice: es posible pensar que Sócrates no se comporte tan pasivamente como afirma hacerlo. O sea, pone acá un ojo, que Sócrates no era tan pasivo como dice. Pero de todos modos, lo que interesa es notar que sus preguntas o sus incitaciones ponen en marcha la actividad del pensamiento del discípulo. Esto es clave para todo profe de filosofía. No depositarle ideas en nuestros alumnos, sino poner en marcha la actividad del pensamiento. Generar motivos o situaciones o diálogos en las que el alumno o el discípulo pueda pensar por sí mismo, de tal manera que el interrogado emprende efectivamente la tarea de conocer, de usar la razón, y esto es lo primordial. Enseñar, en el sentido superior y último de la palabra, no puede consistir en inculcar conocimientos ya listos en el espíritu de quien simplemente los recibiría. Venimos hablando todo el tiempo de esto, ¿no? Conocer no es tener un montón de conocimientos en nuestra cabeza, sino más una actitud ante la vida, ¿no es cierto? De decir, bueno, primero voy a reconocerme humilde en mi aspecto cognoscitivo y primero voy a decir, bueno, sé que no sé, siguiendo a Sócrates, y después puedo empezar un proceso de limpiar los conocimientos que yo considero que son erróneos o que son impuestos desde afuera, para poder generar esa mayéutica, ese despertar o ese desenvolvimiento de las verdades ocultas que tenemos dentro nuestro. Enseñar, en el sentido superior y último de la palabra, dice Carpio, no puede consistir, en inculcar conocimientos ya listos en el espíritu de quien simplemente los recibiría. Ya lo leí esto. No puede ser una enseñanza puramente exterior, sino preparar. O sea, enseñar en sentido socrático es preparar e incitar el espíritu para el trabajo intelectual y para que se esfuerce por su solución. El maestro no representa más que un estímulo, y el discípulo, en cambio, debe llegar a la conclusión correcta mediante su propio esfuerzo y reflexión. Me encanta esta idea socrática
del proceso de enseñanza y aprendizaje, que el maestro no tiene que inculcarle el conocimiento a su alumno, sino poner en marcha la actividad del pensamiento, hacer que el alumno o el discípulo pueda empezar a pensar por sí mismo. Pasamos ahora a la última parte de la parte 7 de este capítulo de Carpio, que es 8, la parte 8, que es la anamnesis, y es el pasaje a Platón. Para terminar con este capítulo 4 del libro de Carpio, espero poder seguir pronto con los próximos capítulos, tenemos esta última parte que se llama la anamnesis, que es el pasaje a Platón. Como calculo que sabrán, Sócrates fue el maestro de Platón, amigo maestro de Platón. Platón fue su discípulo. Leo a Carpio, dice: ahora bien, ¿cómo se explica que el espíritu, simplemente guiado por el maestro, puede alcanzar por sí solo la verdad? Medio complicado esto, ¿no? Sócrates sostiene que el interrogado no hace sino encontrar en sí mismo, en las profundidades de su espíritu, conocimientos que ya poseía sin saberlo. De algún modo, el alma descubre en sí misma las verdades que desde su origen posee de manera cubierta. O sea, el alma desoculta el saber que tiene oculto. La condición de posibilidad de la mayéutica reside justo en esto, en que el alma a que se aplica esté grávida de conocimiento. Y por último, el segundo parrafito, leo: la explicación mitológica que Platón le da a esta cuestión se encuentra en la preexistencia del alma. O sea, para Platón, el alma preexistía antes de nacer en el cuerpo en el que tenemos ahora. Y gracias a eso podemos encontrar la verdad que ya está contenida dentro nuestro. Dice Carpio: el alma ha contemplado en el más allá el saber que ha olvidado al encarnar en un cuerpo, pero que justamente recuerda gracias a la mayéutica. Conocer y aprender son así recuerdo, anamnesis o reminiscencia. La teoría de la reminiscencia de Platón es esta de que el alma es inmortal, encarna en distintos cuerpos y su objetivo final es volver al lugar del cual es originaria. Según Platón, el alma humana tiene su origen en el mundo de las ideas. Podía conocer y contemplaba y vivía junto con las ideas, con los conceptos, con la perfección de todas las cosas, con las ideas de todas las cosas, con los arquetipos de todas las cosas. Por culpa de una de las partes del alma, de la parte concupiscible o apetitiva, pierde su carácter celestial, intangible, eterno, etc. Y el alma cae y encarna en un cuerpo. Cuando cae, pasa por el río del olvido, el río Leteo, y olvida todo lo que había conocido y contemplado en el mundo de las ideas. Por eso, cuando nosotros nacemos no nos acordamos nada de este mundo de las ideas, ¿no es cierto? Por eso, según Platón, nuestra tarea en la vida es volver a recordar, no aprender. Por eso Platón dice que aprender es recordar, volver a recordar todo lo que nuestro alma ya conocía antes de nacer. Y con esto le damos paso al próximo video del capítulo 5 del libro de Carpio, que se llama El mundo de las ideas de Platón. Y damos por finalizado, porque esto ya implicaría, seguir hablando de esto ya implicaría meternos más todavía en el pensamiento platónico, pero es un buen fin para este video sobre Sócrates. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido, espero que no se haya vuelto muy denso. Ya llevo más de 1 hora grabando, estoy medio cansado, estoy un poco sin voz, tengo hambre, me tengo que ir a cocinar ahora. Creo que nada más por decir.
Si apoyan este video con comentarios, con poniéndole me gusta, suscribiéndose, compartiéndolo y todo eso, me ayudan un montón. Pueden unirse también al canal, eso, pueden hacerse miembros del canal. Y bueno, nada más. Nos vemos en otro video, espero que pueda hacerlo pronto y nada más por ahora. Saludos.